Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercó a Jesús la madre de los Zebedeos con sus hijos y se prostró para hacerle una petición. Él le preguntó: ¿qué deseas? Ella contestó: ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús replicó: no sabéis lo que pedís. ¿Sois capaces de beber el cáliz que yo he de beber? Contestaron: lo somos. Él les dijo: mi cáliz lo beberéis, pero el puesto a mi derecha y a mi izquierda no me toca a mí de concederlo. Es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi Padre. Los otros 10 que lo habían oído se indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús, reuniéndolos, les dijo: sabéis que los jefes de los pueblos os tiranizan y que los grandes los oprimen. No será así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor. El que quiera ser primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo. Igual que el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Palabra del Señor. Celebramos hoy el apóstol Santiago y tiene dos connotaciones, o si queréis más connotaciones. Por una parte, el hecho de que es apóstol y casi cada mes celebramos fiestas de los apóstoles. Y es que nos recuerdan que la Iglesia es apostólica, cuando decimos que es una, santa, católica y apostólica. Diciendo apostólica quiere decir fundamentada en el testimonio que dieron los apóstoles de haber visto a Cristo resucitado, y que nuestra fe es en la esencia la misma fe apostólica. Es aquello que dirá San Pablo muy bien: un solo Cristo, ayer, hoy y siempre el mismo. Si la fe cambiase la esencia de la fe en cada generación, sería una pura invención. Sin embargo, la fe es la fe en Cristo, en aquel que el Evangelio nos habla y que nos hablaron los apóstoles y que continúa vivo de generación en generación por medio de sus sacramentos, de su palabra, en la Iglesia donde Él continúa por medio de la gracia vivo aquí, esperándonos, habiéndonos preparado lugar en el cielo para los que le seamos fieles. Por una parte, Iglesia apostólica. Por otra parte, el hecho de que es el patrón de España. Desde el siglo IX hay esta tradición en la cual se habla del sepulcro de Santiago. Lo de menos es si realmente Santiago está allí sepultado o no. En el fondo eso es lo que menos importa. Lo que importa es la devoción a los santos. Y la devoción a los santos porque nos lleva a la auténtica devoción que es a Cristo. Y el Evangelio de hoy de alguna forma nos lo hace ver bien y nos da una cosa buena, que es ver los pecados de los santos. Los santos no son gente impecable, sino gente que se fue convirtiendo a Dios cada vez más, convirtiendo al Evangelio, convirtiendo a Cristo. Y ver cómo Juan y Santiago, dos de los mayores apóstoles, y que llegaron a ser enormes santos, y Santiago mártir, y Juan no llegó a mártir, aunque sufrió el martirio, pero no murió mártir, según Tertuliano y otros. El caso es que dos de los grandes santos, ver que en su época de formación pues se equivocan y de mucho, y que confunden el reino de Dios con reinos humanos. Eso nos hace entender bien también que también nosotros somos pecadores, que también hemos de convertirnos igual que ellos. Y aquí el pecado era grande y Jesús les riñe a ellos y a todos los apóstoles. La mentalidad fácil: Jesús va a ser el Mesías. ¿Qué mentalidad había sobre el Mesías? Que nos iba a librar de los romanos y sería el nuevo rey de Israel. Así que como rey de Israel pedimos los primeros puestos, los dos primeros ministros, uno a su derecha y uno a su izquierda. Es una mentalidad totalmente mundana.
es el poder mundano, es la vanagloria. Nada que ver con lo que Jesús está enseñando. Pero ellos no lo entienden, lo entenderán más adelante. Y es Jesús que les dice, pero ¿no sabéis qué decís? ¿No sabéis lo que pedís? ¿Es que podéis beber el cáliz que yo he de beber? El cáliz normalmente se entendía cuando esta frase es que podéis llegar a vivir mi destino. El cáliz será su pasión, su muerte. Ellos no saben de qué está hablando. Claro que podemos. Y entonces es Jesús que dice, de acuerdo, lo beberéis en el sentido del martirio que ellos sufrirán. Pero esto no está en mí darlo, sino el Padre del cielo, el que ha de dar estos cargos de poner uno a mi derecha y otro a mi izquierda. Aquí, interpretando mal el texto, muchos herejes aquí dirán, ¿ves lo que dice Jesús? Jesús es menor que el Padre, ¿ves? Jesús está por debajo, Jesús es un semidios, no es Dios de verdad, porque el poder lo tiene el Padre. Es no entender nada del texto. Lo que está diciendo aquí muy claramente es, vosotros estáis con una mentalidad humana y esto no es mentalidad de Dios. Esto nos toca a vosotros decidirlo. Esto toca a mi Padre y yo estoy en plena comunión con el Padre, como diciendo, os metéis en berenjenales que no tocan. Esto es cosa de Dios, quién va a la derecha, quién va a la izquierda, y ese juicio no toca en ese momento, tocará después de la muerte, el juicio general, el juicio a cada uno. Con lo cual estáis fuera de juego. Y entonces les da la gran enseñanza. Quien quiera ser el primero, que sea el último. Quien quiera ser el primero, que se haga esclavo de los demás. Y eso es una lección para la Iglesia de siempre. De ahí vienen aquellas frases famosas de la definición del Papa. ¿Quién es el Papa? Es el siervo de los siervos de Dios. O sea, el siervo de los cristianos. Tendría que ser así. El Papa, los obispos, los sacerdotes, todos aquellos que de alguna forma nos decimos pastores de la Iglesia, sabemos bien que es una verdad a medias. El pastor de la Iglesia es Cristo y nosotros en Cristo somos pastores. Pero el Señor nos pide hacernos esclavos, o sea, que no sea el mundo que trabaje para nosotros, sino nosotros para el bien de los demás. Con lo cual, cualquier vanagloria o pensarse que el cura o el obispo o el papa está por encima de los demás sería volver a caer en lo que caían Juan y Santiago. Y así les hace entender que hasta el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Así el que quiera hacer algo en la Iglesia lo que ha de hacer es ponerse a servicio de los cristianos y de la Iglesia, y no a servirse de ella. Pero eso cuesta entenderlo, y son muchos los que tampoco lo han entendido. Pidamos a Dios que nos dé esta devoción a Santiago en el sentido de darnos cuenta de que este Santiago, el que fue el primer apóstol mártir, el hermano de Juan, es este personaje que realmente supo vivir la fe hasta dar la vida, y que aunque tuviese estos pecados, realmente su conversión fue realmente fuerte. Supo estar con Cristo y dar la vida por Cristo. Y de alguna forma a cada uno de nosotros, en la medida de cada uno, también nos lo pide. Dar la vida tal vez no en el martirio, pero en una cosa que es mucho más difícil, en las cosas de cada día. El dar la vida, el darnos cuenta de que Cristo ha de ser el centro de nuestra vida.